Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 13. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Hola a todos. Y hoy vamos a conversar sobre la extracción y análisis de los datos obtenidos del mosaico aéreo. Pero antes, recuerda que ya te puedes registrar al entrenamiento gratuito en dronity.com/entrenamiento. Ahí te registras con tu email y descargas el PDF que tiene la guía para hacer mapas con drones. Y luego, 2 veces por semana, vas a recibir un email con casos de la actualidad para conocer cómo se están usando los drones alrededor del mundo. De esta forma podrás obtener ideas para tu futuro negocio de drones. Por ejemplo, la semana pasada en los emails revisamos un modelo de negocio de delivery médico y conversamos sobre cómo expandir este modelo de negocio a otras áreas. También revisamos un nuevo servicio de drones para la vigilancia y seguridad que funciona desde una aplicación móvil. Y ahora vayamos al tema de hoy. En estos episodios hemos estado revisando qué es lo que tiene que aprender alguien si quiere hacer mapas con drones. Revisamos un primer nivel que consiste en aprender sobre drones y sus modos de vuelo. Luego un segundo nivel que consiste en aprender a manejar drones y ahí hablamos de 3 drones recomendados para iniciarse. Luego vimos un tercer nivel que es la planificación de vuelos programados para hacer mapas. Ahí revisamos los software y los precios. Luego un cuarto nivel donde hablamos sobre captura de imágenes en terreno y cuáles son las buenas prácticas. Y luego revisamos un quinto nivel sobre procesamiento de imágenes para hacer mapas con drones. Y ahora vamos a seguir con el ejemplo de nuestro amigo, que está aprendiendo y fue a un terreno de 2 hectáreas y capturó 100 imágenes con su vuelo. Luego construyó su mosaico aéreo. Y ahora viene la siguiente etapa. ¿Qué hacemos con ese mosaico aéreo? ¿Cómo extraemos información de ahí y cómo realizamos el análisis? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Tal como dice Cecil, vamos a tomar este mosaico aéreo que está procesado y vamos a tener que resolver el problema que el cliente nos ha planteado. Y para ello debemos recordar que nosotros comenzamos hablando de una metodología que la primera etapa era el levantamiento de requerimientos. Si bien no profundizamos en esta etapa, en los capítulos que hemos visto, es importante que ustedes consideren esta etapa como fundamental para todo el proceso. Esta etapa va a afectar a la planificación del vuelo, va a afectar posteriormente al procesamiento y a los resultados que vamos a obtener. Por lo tanto, en esta etapa vamos a recopilar todos los antecedentes necesarios que nos permitan posteriormente construir nuestro producto, es decir, un mapa. Y acá les vamos a conversar desde el lado de nuestra experiencia. Cuando hemos estado haciendo proyectos de mapas con drones, es importante poner atención a todos los detalles que puedan salir en la conversación con esa persona, con ese cliente. Por ejemplo, hemos escuchado: me gustaría poder mostrarle a mis trabajadores dónde tienen que ir, dónde tienen que realizar el trabajo o dónde tienen que ejecutar cada una de las acciones para yo obtener un producto, en este caso, por ejemplo, en un cultivo. En ese sentido, ese cliente no me está diciendo: Cassandra, tú tienes que hacerme un mapa, sino que él me está diciendo que quiere dar órdenes, pero esas órdenes sean entendidas por sus trabajadores y para ello él quiere mostrar, es decir, quiere localizar el trabajo que tienen que realizar esos trabajadores. Por ende, uno traduce esa necesidad de mostrar a mis trabajadores que esa persona me está pidiendo que pueda tener un mapa, por ejemplo, donde él pueda dar las instrucciones. También me podría decir: necesito ordenar, necesito dirigir el trabajo de mi finca. Bien, uno podría pensar: bien, esa persona quiere tener claridad primero de lo que tiene ordenado, ya sea de acuerdo a los estándares que él defina, y ese orden puede ser presentado a lo mejor en una base de datos, en un mapa,
de alguna manera que a él le permita conocer de mejor manera su lugar. O también hemos escuchado, ¿saben qué? Necesito saber dónde me faltan plantas, dónde no tengo árboles. Entonces, nosotros como oyentes tenemos que indagar en el problema, que al final se va a traducir en lo que nosotros debemos interpretar el para qué quiere usar el mapa que se elaboró con el dron, por ejemplo, y cómo va a usar esa información. Para ello, acá les voy a nombrar unos conceptos que son localizar. Localizar quiere decir dónde hay un problema. Por lo tanto, yo debería dar respuesta con la información que construyo, identificar el dónde. El dar respuesta al dónde. También está identificar. Al identificar, yo puedo posteriormente decir esta condición 1 que se da en este lugar 1, es decir, que yo tomo la condición, la identifico y sé dónde está, la puedo medir, la puedo cuantificar y este es el tercer concepto. Yo la información que voy a obtener como mi mosaico aéreo la puedo, 1, localizar, identificar, cuantificar, medir. Puedo transmitir esa información, la puedo transmitir a través, por ejemplo, de un mapa, de una cartografía o de un archivo, por ejemplo, para googlear, como podría ser un KML o un KMZ, o también podría ser una imagen. Eso va a permitir que la información que yo estoy capturando con el dron sea de utilidad para la otra persona que me la está solicitando. Y también esa información que yo estoy construyendo tiene que ser posible de compartir a través de un informe, a través de una tabla, a través de un mapa, por ejemplo, PDF o de un archivo KML u otro tipo de formato que se defina. Ok, podríamos hacer un ejemplo. Ya tenemos un mosaico que obtuvimos en la etapa anterior de procesamiento de imágenes. Y ahora, con ese mosaico, tenemos que resolver el problema al cliente, lo que nos planteó en una primera etapa de levantamiento de requerimientos. Y ahora hablaste de 5 conceptos que podríamos aplicar en esta etapa: localizar, identificar, cuantificar, visualizar y compartir. Entonces podríamos ver un ejemplo agrícola donde podamos ir revisando cada uno de estos 5 conceptos. El ejemplo sería un cliente que tiene cultivos agrícolas y hay partes donde le faltan árboles. Entonces quiere plantar en esos lugares donde no hay. ¿Cómo sería la aplicación de estos 5 conceptos? Ya, entonces, imaginemos que tenemos nuestro mosaico aéreo. Posiciónense en cualquier lugar que ustedes estén. Imagínense que están en un campo y vamos a ir viendo ahora la solicitud que nos hace Cecil, es decir, saber dónde hay lugares que me faltan árboles o plantas. Como obtuvimos un mosaico aéreo, este mosaico primero tiene coordenadas, es decir, está geolocalizado en un lugar, en una determinada superficie de la Tierra. Entonces, podemos abordar la pregunta desde varias miradas. Por ejemplo, voy a ir moviéndome por el mosaico y voy a ir viendo cuáles son esas áreas que no tienen árboles. Entonces, lo primero sería identificar mi primera área de investigación. Imaginemos que nuestro mosaico abarca 3 cuarteles, 3 áreas que tienen diferentes, a lo mejor, árboles, ¿ya? Entonces, lo primero es hacer los límites de esos cuarteles. Imaginémoslo. Vamos a construir un polígono, por lo tanto, voy a representar esa información que yo estoy observando de los límites de ese cuartel que contiene un conjunto de árboles. Los voy a llamar cuarteles o mis áreas de trabajo, los cuales yo los puedo identificar con un polígono. Ahora, dijimos que nuestro mosaico tenía 3 polígonos o 3 áreas o 3 cuarteles, ¿ya? Vamos a partir con el primero. Nosotros podemos panear, es decir, movernos por el mosaico aéreo, por esa zona que limitamos previamente y decir, bien, cuando yo identifiqué una zona que le faltan árboles, uno podría dibujar sobre la imagen un polígono, por ejemplo, y trazar la superficie que abarca esa zona donde faltan árboles dentro de ese cuartel número 1. Por ende, acá se mezclan los 2 conceptos. Localizo, identifico el dónde está, veo dónde está, sé cuáles son sus coordenadas, e identificar quiere decir que le doy un atributo.
por así decirlo. Imaginemos que dentro de ese cuartel habían 3 áreas que faltaban árboles. Entonces, identifico la área 1, el área 2 y el área 3. Entonces, dentro de mi cuartel 1 voy a tener 3 polígonos, 3 pequeños polígonos que me van a identificar esas 3 zonas donde faltan árboles. Y eso mismo podría hacerlo en el cuartel número 2, donde yo lo tengo limitado y comienzo a panear. A lo mejor acá tengo una zona, un área pequeña donde faltan árboles y en el tercer cuartel a lo mejor no falta ninguno. Entonces, primero localizo, es decir, dónde, en qué coordenadas está ese problema, que es la falta de árboles. Segundo, identifiqué y en esa identificación una manera es poder identificarlo a través de un polígono, ya poder mapear, poder dibujar sobre la imagen ese lugar donde faltan los árboles. Una vez que yo tengo identificado ese lugar con ese polígono donde están esas áreas que faltan, esas 4 zonas en total dentro de mi predio, es cuantificar. Es decir, calcular, hacer mediciones de superficie, por ejemplo, de esos polígonos. Cuánta superficie del total de mi cuartel o del total de la superficie del predio es esa zona que no contiene árboles. Una vez entonces localicé, identifiqué, cuantifiqué, es hora de poder visualizar, es decir, poder ya sea construir una cartografía que identifique esos lugares donde faltan árboles para posteriormente compartirlo. Genero un PDF o genero, por ejemplo, un archivo KML o KMZ para ser visualizado y compartido a través de Google Earth. Ok, en el ejemplo de nuestro amigo, que capturó, por ejemplo, 2 hectáreas, ahí localizó dónde faltaban árboles, luego la identificó dibujando un polígono, luego las cuantificó. Aquí él podría decir que de sus 2 hectáreas hay media hectárea que le faltan árboles. Luego construyó una cartografía para poder compartir estos resultados, que en este caso se lo podría entregar al cliente. Claro, entonces, ¿qué quiero decir con esto, Cecil? Que el mosaico aéreo es la entrada entonces para poder analizar y construir productos a partir de esa imagen obtenida. Esto me lleva a plantearme entonces que a partir de la imagen yo necesito representar los datos geográficos que se observan en esa imagen. Por ejemplo, los límites de los cuarteles, los nombres que llevan, si hay un canal de regadío, representar por ejemplo los caminos, las tomas de agua, o si pasa un tendido eléctrico sobre el predio, poder identificar todos esos elementos. Por ende, lo primero es localizar e identificar esos elementos geográficos, esos datos geográficos que son parte del territorio y que pueden influir en la resolución del problema que estamos abordando. También podemos hacer mediciones, medir longitudes, medir superficies, identificar las coordenadas de cada uno de los puntos o, por ejemplo, de las tomas de agua o las llaves de paso. Vimos que podíamos hacer identificación de objetos a través del trazado, del dibujo, de dibujar ya sea polígonos para representar las superficies, las líneas para identificar elementos lineales, por ejemplo, los canales de regadío, los esteros o los tendidos eléctricos. Pero también podríamos usar los puntos para poder identificar elementos puntuales, las torres de alta tensión, los pozos y otros elementos. Esa es una manera de extraer información a través de la vectorización que se llama, es decir, trazar elementos geográficos sobre la imagen representando a través de puntos, líneas y polígonos. Pero también podríamos aplicar otras técnicas, aplicar por ejemplo análisis estadísticos, aplicar técnicas de procesamiento de imágenes como clasificaciones supervisadas, no supervisadas, o aplicar índices de vegetación como el NDVI. Ok, hasta aquí va todo bien. Solo una pregunta. ¿Dónde hacemos todo esto? ¿Dónde podemos localizar, identificar, cuantificar y visualizar? ¿Dónde realizamos todas estas tareas? Bien, para hacer eso, Cecil, hay varios tipos de software. Sin embargo, los software que de aquí vamos a hablar corresponden a la línea de trabajo que son los software para sistemas de información geográfica. A modo muy general, un sistema abarca todos estos conceptos que hemos visto, que construyo información, extraigo, analizo, evalúo, comparto, transmito la información. Entonces, para ello, en el mercado existen varios software
para poder hacer estas tareas. Tareas que, ¿qué quiere decir? Voy a tener mi insumo, que es el mosaico aéreo, y voy a aplicar diferentes técnicas, voy a aplicar diferentes herramientas que me permitan extraer data y para posteriormente hacer los análisis. Y estos software tienen estas herramientas. Acá voy a nombrar 3, pero también hay otros que pueden ser usados. Tenemos software libre y software pagado, o software libre de código abierto. Está QGIS, que es un software muy bueno, que entrega todas las herramientas, ya sea para vectorizar o para aplicar técnicas de procesamiento de imágenes o aplicar índices de vegetación. También tenemos software gratuito también, que es GBSig. Estos dos software, tanto QGIS como GBSig, son software gratuitos. Y tenemos la línea pagada, la línea de los ArcGIS de la empresa Esri. Tú pagas por licencias de uso. Entonces, en el mercado hay software que te van a permitir hacer todo este trabajo, donde tú tomas tu mosaico, lo ingresas al software y aplicas las diferentes herramientas que tienen para obtener la data que tú necesitas construir para dar respuesta al problema al cliente. Entonces, en esta etapa, lo que nosotros hacemos es extraer y administrar la data obtenida del vuelo que hicimos con el dron. Y sobre el mosaico aéreo vamos a encontrar muchos elementos geográficos de importancia o de interés para la persona que va a usar posteriormente ese mapa. Por ejemplo, caminos, líneas de alta tensión, cultivos, delimitaciones, construcciones, hidrografía. Vamos a poder hacer análisis de índices de vegetación que puedan permitir calcular el vigor de las plantas o de los árboles. Por lo tanto, estas herramientas en estos software nos permiten construir data, analizarla y posteriormente compartir esa data con nuestros clientes, por ejemplo. Ok, entonces, en la etapa anterior de procesamiento de imágenes, obtuvimos un mosaico aéreo y ese lo importamos en uno de estos software de sistema de información geográfica. Y en este software ya podemos hacer lo que queramos con este mosaico, medir, dibujar y las otras tareas de las cuales estuvimos hablando. Así es, Cecil. Ok. Entonces, amigos, recuerden que el mosaico no es el final. El mosaico es la entrada para un conjunto de tareas que me van a permitir dar respuesta a la necesidad, al problema del cliente. Ya no lo vean como, listo, hice mi vuelo, obtuve mi mosaico y listo. Esa es la entrada para los posteriores procesos que se hacen. Y para finalmente construir nuestro mapa obtenido con drones. Muy bien, muy interesante esta etapa. De hecho, aquí es cuando respondemos las preguntas del cliente, cuando le resolvemos su problema y le entregamos la solución por la cual nos va a pagar el servicio. Ya vamos finalizando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Cualquier pregunta que tengas sobre mapas con drones, escríbenos en dronity.com/contactar y con gusto te responderemos aquí. Y nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Saludos. Saludos, nos vemos.